Aunque duela profesionalmente hablando, se luce con una invitada especial. Tenemos a la doctora Ashley Pérez. La doctora Ashley es oftalmóloga y conversamos con ella acerca de cataratas y otras enfermedades oftalmológicas. No te lo pierdas. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bienvenidos a tu programa Aunque Duela Profesionalmente Hablando, conmigo, la doctora Wanda Pérez. Siempre traemos un programa, un contenido de salud y bienestar de voz especializada, con médicos especializados. No hay cabida al error. Es para que tú y tu familia o tus conocidos tengan información especializada y puedan tener esa información médica necesaria para tomar la mejor decisión. ¿Y por qué no? Hoy tenemos como invitada a la doctora Ashley Pérez Javier. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, doctora, por su invitación. La doctora Pérez Javier, Ashley, es oftalmóloga, es especialista en segmento anterior. Y es que la oftalmología cada vez se ha venido subespecializando más. Aunque pareciera ser un órgano así de pequeño, es un órgano tan complejo, doctora. Sí. Cuando hablamos de segmento anterior, para que nos entienda la gente, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles son esas enfermedades que engloba su especialidad o subespecialidad? Primeramente, antes de decir cuáles patologías pueden afectar el segmento anterior, me gustaría definir qué es el segmento anterior. En el segmento anterior vemos toda la parte blanca que compone la parte de delante del ojo y la parte negra, que es la córnea, el iris y el cristalino. Además, la parte blanca está compuesta por conjuntiva y esclera y es lo que nosotros tratamos como segmentólogos. ¿Qué enfermedades podemos ver? La mal llamada uña o pterigión, que se puede ver en muchos casos, es como una tela blanca que a los pacientes no les gusta por la estética. También podemos ver alteraciones de la córnea, como úlceras, rasgados, abrasiones, que son cosas que pueden aparecer por traumas directos a la parte de delante del ojo. También podemos ver alteraciones en el iris que no son tan frecuentes, pero que se pueden tratar por parte del segmento anterior. Y lo más importante o lo que más hacemos es las cataratas. Pues quédate con nosotros, pues iremos a una pequeña pausa comercial, pero regresaremos con nuestra invitada, la doctora Ashley Pérez, quien nos hablará a continuación de cataratas y algo más. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y estamos de regreso con la doctora Ashley Pérez, oftalmóloga, con quien estamos conversando acerca de enfermedades muy comunes y frecuentes en oftalmología. Doctora, hablemos de cataratas.
Es una enfermedad muy común, es frecuente que la gente diga que le diagnosticaron cataratas, que tiene cataratas, pero en términos generales, ¿a qué se está refiriendo el paciente cuando dice que tiene cataratas? Bueno, pues primero las cataratas nos va a pasar a todos, a todos, a todos. ¿Por qué? Porque la catarata es cuando nuestro cristal natural que está dentro del ojo, que se llama cristalino, va perdiendo su transparencia a través de los años. Es más común que aparezca en pacientes añosos, mayores de 60, 65 años, pero ya las cataratas pueden aparecer a cualquier edad. Pueden aparecer en niños, pueden aparecer por traumas, pueden aparecer por el uso de medicamentos y también pueden aparecer por enfermedades autoinmunes. Muy bien, doctora. Siendo así, ¿cómo puede una persona identificar que está padeciendo una catarata? ¿Puede sospecharlo o debe siempre ir a una evaluación oftalmológica? El paciente puede sospecharlo, primero porque va viendo opaco, va disminuyendo su visión, su calidad visual. Cuando son pacientes más jóvenes se van dando cuenta de los cambios sutiles, como la visión borrosa, la dificultad para ver en la noche, pero también en algunos pacientes mayores pues comienzan a ver mucho más oscuro u opaco de lejos, van perdiendo esa nitidez de los colores, pero también cuando un paciente es un poquito más mayor se pueden ver algo como blanco dentro de sus ojos, que es cuando ya la catarata está muy dura. No siempre es así, pero en muchos casos sí. Y también cuando ya un paciente comienza a tropezarse con algunas estructuras, caerse, tropezarse, romperse la cadera y demás, podemos pensar que quizás haya tenido o tiene cataratas. ¿Cuáles son los factores que pudieran predisponer a que la catarata pueda tener una aparición más temprana? Pues me ha dicho que puede estar presente incluso desde la niñez, pero puede haber un factor que predisponga que tenga una aparición más temprana. Sí, las enfermedades sistémicas como la diabetes, enfermedades autoinmunes por el uso de medicamentos o dosis muy altas de esteroides, prednisona, todas esas cosas que usan los pacientes que son autoinmunes. También la exposición al sol. La exposición al sol también daña las proteínas que están dentro del cristalino. Esto es muy importante, doctora, porque fíjese, vemos de manera regular que mucha gente utiliza lentes de protección, pero no utiliza lentes de protección con regulaciones para protección real para luz ultravioleta. Entonces, deberíamos tener recomendaciones específicas para el uso de lentes de protección solar. Asimismo, como usted dice, lo ideal es utilizar lentes que tengan protección UV y que sean de muy buena calidad. ¿Por qué? Porque no solamente puedan aparecer las cataratas, también enfermedades como dijimos anteriormente, las mal llamadas uñas o pterigion. Es muy importante que el paciente sepa que esto no se llama uña. No sé de dónde salió coloquialmente ese nombre. En otros países se le dice carnosidades. Y quizás otras formas que desconozco, pero el nombre científico y con el que nosotros lo diagnosticamos es pterigion. También puede haber ojo seco, puede haber alergias, porque los rayos del sol son muy potentes. Y en ciertas partes, por lo menos aquí, que nosotros somos un país tropical, bueno, una isla como tal, pues hay ciertas zonas donde la exposición del sol es mayor, como en el este o en el sur. Entonces, lo ideal siempre es comprar lentes de muy buena calidad, no voy a mencionar marcas, pero que tengan protección UV y también lentes polarizados. Además, hay pacientes que son muy dependientes de sus lentes de corrección. Yo siempre les recomiendo que si están en la exposición al sol, y aunque no estén en la exposición al sol totalmente, que usen filtro de fotocromático, que ayuda muchísimo para ese bloqueo de las luces solares, no solamente de la luz del sol, sino también de las luces LED, donde estamos en algunas ocasiones pues en condiciones de oficina y demás. Entonces, siempre protección, sobre todo porque vivimos en una isla. Incluso nosotros deberíamos de proteger no solamente nuestros ojos, sino también la piel y toda la parte que esté expuesta a luz, a cualquier tipo de luz.
Es muy importante que el paciente entienda que aunque es oftalmología, la protección solar es vital, sobre todo la protección solar con filtros, o sea, protección solar, que los dermatólogos siempre están como haciendo muchas campañas para que la persona utilice protección solar. ¿Por qué? Porque esta parte de acá, que es como la parte malar, funciona como si fuera un espejo y hace que los rayos de luz pues entonces pasen directamente o se exponga más la conjuntiva o la esclera, que es toda la parte blanca. Muy bien, y en este caso, en donde hay pacientes, por ejemplo, que prefieren utilizar lentes de contacto, ¿estos también tienen el acceso a tener esta protección o no? No, los lentes de contacto no. Sí hay lentes de contacto que son de muy buena calidad, que tienen cierta protección, pero no es lo mismo. O sea, no vienen con ese tipo de protección para luz. En el caso de la catarata, doctora, el manejo, el tratamiento, ¿siempre va a ser con lentes o llega a un punto en donde como especialista hay una preferencia para hacer un cambio de, por ejemplo, del cristalino? Es muy bueno, es muy importante lo que usted dice, porque muchos pacientes llegan a la consulta diciendo, no, le diagnosticamos cataratas y dicen, no, yo lo que quiero son unos lentes. Hay pacientes que van a la consulta y ya uno sabe que hay cierta opacidad de ese cristalino y cualquier tipo de opacidad es catarata. Ahora, ¿qué pasa? Hay pacientes que todavía pueden hacer su vida normal o pueden depender de los lentes para ver mejor. Y esos pacientes, pues, se les da la opción de optar por un tratamiento quirúrgico o continuar con sus lentes. ¿Qué pasa? También hay muchos pacientes que llegan a la consulta pidiendo gotas mágicas para quitar las cataratas. Eso no es real. Realmente no existe ni lentes de corrección ni gotas que quiten las cataratas. Las cataratas están porque es como yo le digo a todos mis pacientes, para que el público entienda. Es como si usted tuviera un cristal colocado en su casa. Si este cristal tiene más de 60 años o 50, obviamente no va a tener la misma transparencia que tuvo el primer día a tener en 60 años. O sea, eventualmente usted va a tener que cambiarlo. Entonces, en esos pacientes, como le decía, hay algunos que mejoran con lentes y se deja evolucionar un poquito más a que sea más significativa la pérdida de la visión, pero el tratamiento definitivo siempre va a ser cirugía. Hacer un intercambio de ese cristal natural por un lente artificial intraocular. Doctora, en el caso de que el paciente tenga temor porque sienta que puede tener pérdida visual, que es una de las preguntas, yo sé, frecuente en la consulta, por la cual el paciente muchas veces prefiere diferir la cirugía, ¿hay un riesgo de pérdida de la visión, por ejemplo, en el caso de la cirugía de catarata? Realmente la catarata como tal no quita visión, es incluso una de las causas de ceguera reversible y es una de las cirugías que más se hacen a nivel mundial, porque todo el mundo debe de ver y quiere ver. Por supuesto. Además que también ha habido un aumento de la sobrevida humana, o sea, anteriormente las personas morían un poquito más jóvenes por enfermedades y más, ahora la sobrevida pues ha aumentado a 80, 70, 90 años, incluso yo he visto pacientes de más de 100 años. ¿Qué pasa cuando un paciente decide no operarse? Obviamente la catarata va a evolucionar. ¿Qué tanto? Desde el momento que nosotros lo vemos hasta que el paciente decida, eso ya es totalmente evolutivo del cuerpo humano, del paciente, del tipo de catarata y a lo que esté expuesto. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, si se dejan pasar muchos años, obviamente la dureza de la catarata es peor. Los tejidos a veces están mucho más friables porque quizás el paciente es muy añoso y la catarata llega a un momento en que sus proteínas y su bolsita donde está, que es una capsulita, su cristal, el cristal está en una capsulita, pues se va desintegrando y esto puede generar aumento de la presión intraocular e inflamación. Además, cuando se va engrosando, va cambiando su tamaño. Es así como medio cóncavo y va cambiando su tamaño un poquito más grande y va haciendo que el flujo de la presión intraocular pues se vaya como tapando y por ende aumente la presión intraocular. Y ya en esos casos es inevitable pues hacer una cirugía y quizás también pues la expectativa de la visión se puede ver afectada. O sea, dígase, hay pacientes que no ven, pero es porque dejan pasar tanto tiempo que pasan estas situaciones. Por supuesto, que a medida en que la corrección es
mucho más lejana, que el problema es mayor, pues por supuesto que la solución va a estar más limitada. Exactamente. Digamos. Sí, por eso también hay muchos pacientes que le tienen miedo, porque pasan situaciones como esa en la que los tejidos por la edad van cambiando o se pueden presentar otras cosas asociadas pues también a la catarata. Doctora, 3 cosas que debe hacer o que debemos hacer para evitar la progresión a una catarata. Bien, usted nos explicaba que es como o que es nuestro cristal y que nuestro cristal debe mantenerse limpio. En este sentido, debemos humectarlo, debemos lubricarlo, debemos utilizar algunas lágrimas artificiales, ¿qué debemos hacer para mantener nuestro cristalino lo más adecuado posible y evitar la progresión o evitar la aparición? Realmente es muy difícil de contestar esa pregunta porque como le decía, pues es un proceso evolutivo, es como yo le digo a todos mis pacientes, no podemos evitar las canas, las arrugas y las cataratas pues cumplen esa función. Ahora bien, usted hablaba de las gotas lubricantes. Esto es sumamente importante porque también con las cataratas o con la edad pues se va perdiendo esa calidad de la lágrima, y usar gotitas lubricantes pues va a mantener la parte de adelante estable. Pero realmente con la catarata como tal no podemos hacer nada para evitarla, no. Sí hay muchos pacientes que les llega un poquito más tarde, como yo le decía, pero realmente evitarla como tal, no podemos. Bueno, mientras ya hemos escuchado de voz de la doctora Ashley Pérez recomendaciones fascinantes para el cuidado de la visión, dentro de las que destaca utilizar lentes con protección solar, no dejar de utilizar protección solar en la piel para evitar que esta iluminación que más bien se pasa a nuestros ojos, pues maltrate esta visión. Y vamos a pasar a hablar un poquito, doctora, del pterigium. Y es que comúnmente las personas suelen verse esa marca o esa lesión o esa fibra blanca a nivel del ojo y suelen decir, mira, es que fulano tiene una uña, es que tú tienes una uña, es una uña que tú tienes. ¿Hasta qué punto, doctora, una persona puede dejar progresar esta famosa uña? Y ojo, que no se llama uña, que estamos hablando del pterigium, doctora. Todavía quiero saber dónde sacaron ese nombre como uña, pero bueno. Pero bueno, son de las cosas de las que vamos a hacer de las que vamos a hacer en el libro un día, cosas dominicanas. Exacto, jerga dominicana. Sí. Mire, realmente la mal llamada uña es más frecuente que aparezca por la exposición solar, como habíamos dicho anteriormente, y es particular del trópico, más que nada por la exposición al sol. Entonces, esto es un crecimiento anómalo de la conjuntiva hacia la córnea, ¿ok? Entonces, en algunas ocasiones, pues se autolimita a solamente la parte blanca, no crece tanto hacia la córnea y por ende no tiene ningún tipo de repercusión en nuestra visión. Ahora bien, hay pacientes que sí sobrepasa la parte de la córnea, que es lo que las personas ven negro, pero realmente no es negro, es que toman el color de la pupila y es transparente. ¿Okay? Entonces, la córnea es totalmente transparente y el pterigium, pues lo que hace es que traspasa esa barrera y por ende toma esa coloración blancuzca. ¿Okay? Entonces, hay diferentes grados de pterigium a los que puede afectar la córnea. Realmente ya cuando está involucrándola, que es lo que nosotros llamamos como un grado 2, ya o por cuestiones estéticas o porque se inflama, porque también se inflama, es un tejido que está ahí creciendo de forma anómala, pues lo ideal es retirarla. ¿Por qué? Porque si sigue creciendo aún más, va a disminuir más la visión, va a deformar la córnea y después para retirarla incluso puede haber una deformidad o una irregularidad de la córnea en la que ni siquiera se pueda corregir con lentes. Entonces, ¿cómo pudiéramos evitarlo? Igual, como dijimos anteriormente, evitar la exposición al sol o protegernos. ¿Cuándo es prudente operar? Como le decía, cuando está más grande o ya invadiendo toda la córnea. Doctora, si yo, por ejemplo, presento un pterigium, aunque sea pequeño, pero estéticamente me molesta, no importa que sea pequeño y que no tenga alteraciones visuales, ¿puedo corregirlo quirúrgicamente?
No es recomendable corregirlo cuando es tan pequeño y no tenga involucro de la córnea. Cuando ya son bien pequeños, que usted ve como una pequeña elevación solamente en la parte blanca, casi siempre cerca de la nariz, a eso le llamamos pingüécula. Y es porque no ha crecido lo suficiente para entonces convertirse en algún pterigion. En esos casos, lo que tratamos es de tratarlo con gotitas para tratar esa superficie más que nada, pero retirarlo puede hacer que crezca más o que ese tejido involucione a un pterigion mucho más agresivo. Muy bien, ¿y hay posibilidades de que siendo así de pequeño con el tratamiento tópico, con la gota, pueda reducirse aún más el tamaño o va a quedarse así? El tejido como que se aplana. Okay. Con las gotitas, sobre todo con lubricantes, se vuelve un poquito más suave, menos denso y también pues mantiene como la parte menos inflamada. Entonces se puede mantener así mientras tanto y mantenerlo en vigilancia para que no siga creciendo. Las cirugías, doctora, tanto de pterigion como de catarata, ¿son cirugías ambulatorias o requieren hospitalización? Son ambulatorias, completamente ambulatorias. ¿Estas cirugías tienen cobertura por los seguros médicos? Y perdón que estas preguntas son muy comunes. Nuestros pacientes, nuestra población dominicana siempre quiere saber este requerimiento, si son cirugías ambulatorias, si tienen cobertura por los seguros, qué tan costoso es, si tienen, porque claro, nosotros aquí lo estamos conversando, yo sé que muchísima gente tiene esta patología o que conoce a alguien que la tiene. ¿Estas patologías tienen cobertura por los planes de seguro médico? Sí, esa es la pregunta más frecuente en la consulta. Claro que sí. ¿El seguro lo cubre? Sí. Realmente están dentro de los catálogos de aseguradoras básicas en todas las aseguradoras y tienen muy buena cobertura. Pero sí, en algunos casos, pues la cobertura puede aumentar dependiendo de la técnica que se vaya a utilizar, por lo menos en el pterigion, o de lo que se vaya a hacer o qué plan se tenga en la cirugía de catarata. ¿Por qué? Porque en la cirugía de catarata, como yo le decía anteriormente, hay que sustituir su cristal natural ya opaco por uno transparente artificial. Y ahora la tecnología ha avanzado tanto que tenemos estos lentes que nosotros utilizamos, pues antes solamente era para ver de lejos, o sea, el paciente veía transparente, veía de lejos, pero tenía que seguir utilizando lentes para ver de cerca o para corregir ciertos defectos refractivos que la cirugía no corrige, como son el astigmatismo y la presbicia. Ahora mismo contamos con la tecnología de lentes multifocales o lentes de varias visiones para que el paciente también, aparte de corregir la catarata, también podamos corregir la parte del uso de lentes. En un mismo lente. Exactamente. Sí, se cambia el lente, se cambia la tecnología y entonces se coloca un lente de varias visiones para que el paciente pueda ver tanto de lejos, de cerca, intermedio y demás. Y también se pueden hacer otros tipos de planes. Como ya esos planes son particulares y también van dependiendo de la necesidad o de los requerimientos o de lo que desea el paciente cuando conversa con su médico, pues ya eso sí tiene una cobertura diferente. Eso es muy importante que el paciente lo tome en cuenta porque a veces o en algunas ocasiones el paciente quiere que todo se lo cobre el seguro. Y es como yo siempre comento, el seguro no es una tarjeta de crédito, es un complemento para la salud. Yo voy a imitar eso, doctora, me encantó, yo lo voy a imitar. El seguro no es una tarjeta de crédito. No es una tarjeta de crédito, es un complemento de su salud, que usted lo utiliza, que tiene ese apoyo. Sí, tiene limitaciones. Claro que tiene limitaciones. Doctora, yo quiero aprovecharla, y es que en este mismo ámbito de querer aprovecharla, quisiera que me conversara un poquito, si le es posible, acerca de otra patología que es muy común y que genera tanta ansiedad en nuestra población, y se trata del glaucoma. ¿Qué pudiera usted referirnos acerca de esto? Yo no soy especialista en glaucoma, pero me gusta el tema. ¿Por qué? Porque nosotros como oftalmólogos, aunque tengamos un tipo de especialidad definida o estudiada y demás, siempre debemos de velar por la prevención, por la salud visual y por preservar la visión lo más que se pueda.
Los ojos es un órgano, bueno, el ojo, perdón, es un órgano bien pequeño, pero al mismo tiempo es muy grande y tiene muchas cosas. Y además para el paciente, pues es nuestra exteriorización hacia el mundo. Y un paciente que no ve es un paciente que realmente su calidad de vida cambia. Entonces, el glaucoma es una enfermedad del nervio óptico y para que la población me entienda, el nervio óptico es lo que conecta el ojo con el cerebro. Muy bien. Es como un cable. ¿Qué pasa? Esto se va dañando dependiendo de ciertos factores. Hay factores genéticos, hay factores vasculares, pero también hay factores neurológicos en el que se va perdiendo pues las fibras de nervio óptico. La principal causa es el aumento de la presión, pero existen muchísimos tipos de glaucoma. ¿Cuál es el problema del glaucoma? Que no duele, no molesta, no pica y el paciente se va perdiendo su visión o se da cuenta cuando ya no hay nada que hacer y se quedan completamente ciegos. Entonces, para no avanzar en este tema, en donde yo sé que vamos a tener oportunidad de desarrollar un poquito más, quisiera, doctora, que nos hablara un poquito, solamente dígame, ¿cómo podemos prevenir las enfermedades oftalmológicas? 3 cosas que debemos hacer, que usted me le diga a mi población, a mi hermosa población, 3 cosas que debe hacer para prevenir las enfermedades oftalmológicas, por favor. Lo primero es ir al oftalmólogo por lo menos una vez al año. Que esa sería mi siguiente pregunta, y qué bueno que ya me lo dice. Debemos visitar el oftalmólogo por lo menos una vez al año. Pacientes sanos para su chequeo de rutina. Número 2, utilizar protección solar. Y número 3, nunca usar ningún tipo de medicación oftalmológica o alguna otra prescripción de otro paciente en sus ojos. El gallito, ¿cómo se llama, La doctora? abuelita de gallo. Por favor. Yo tengo, creo que una campaña en contra de la abuelita de gallo. Todavía no entiendo por qué seguimos utilizando este tipo de cosas. Lo que es eso y otra que no quiero mencionar marca comercial, la tengo crucificada. Yo como otorrino sé cuál es, doctora, y se la mandan al ojo, a la nariz y al oído. A todo. Y a todo, y yo también no la quiero mencionar porque no le quiero dar esa publicidad, pero sí. Entonces, doctora, ¿cómo podemos contactarla? ¿Cómo podemos tener acceso a sus servicios? Bueno, estoy en las redes sociales como Ashley P. Visión, o me pueden buscar también Ashley Pérez Javier, quizás me van a encontrar así. También colaboro con Coláser, que es la marca que tengo como centro. Ahí me pueden contactar, siempre voy a estar, pero también estoy en diversos centros porque intento pues llevar mis servicios a ciertas poblaciones. Muy bien, doctora. ¿Hay un número de teléfono donde podamos intentar agendar? 809-699-0024. Hemos conversado el día de hoy con la doctora Ashley Pérez Javier. La doctora es oftalmóloga, especialista en segmento anterior y nos ha dado importante información acerca de la salud visual. Por favor, comunícate no solo con su teléfono, sino que síguela a través de sus redes sociales para que puedas tener un contenido de salud visual de manera recurrente, ya que la doctora se caracteriza por llevar a través de sus redes información de salud visual. Esto ha sido Aunque Duela, profesionalmente hablando, doctora. Nos place mucho haberla tenido con nosotros en este programa. Tenemos que despedirnos. Ay, sí, nos faltó tiempo. Nos faltó tiempo, pero estoy segura que podremos volver a estar aquí. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación, doctora. Gracias por estar con nosotros. Aunque Duela, profesionalmente hablando, se despide. Hasta la próxima.